En el día de hoy vamos a hablar del ensayo fotográfico. Nos acompaña la maestra Julia Hernández. Ella es maestra en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Distrital y magíster en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de México. Es fotógrafa, trabaja en un taller de fotografía y hoy nos viene a hablar del ensayo fotográfico. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Pues como bien dijo Alejandro, la idea de hoy es hablar de una de las pequeñas cosas de las que se componen muchos de los temas que tienen que ver con fotografía, ¿no? Una de esas es el ensayo fotográfico. Ya vamos a abrir una presentación que preparé para que miremos algunos términos que tienen que ver con el ensayo para poder entender, ¿no?, un poco de qué se trata esto. Y sobre todo para diferenciar un poquito entre algunas cosas que son bien parecidas en la fotografía, ¿no?, y que parten de un mismo núcleo, ¿no? Entonces, ese núcleo del que partirían sería, y de donde parte el ensayo fotográfico, sería la fotoreportería, ¿no? Entonces hay varios términos ahí que sería fotoreportería, fotografía de crónica, ensayo fotográfico, ¿sí? Son diferencias pequeñas entre cada uno, pero yo diría que desde la fotoreportería fue de donde partió primero el término de ensayo fotográfico, ¿no? Entonces, la idea del ensayo fotográfico es una forma distinta de narrar, ¿no? Si nos vamos a situar en un principio, en la fotoreportería, porque muchos de los fotógrafos que trabajaban en revistas de National o Life o revistas de ese tipo, ¿no?, de ese corte, empezaron a ver cómo la fotoreportería se quedaba corta en cuanto a su visión como autor. Es decir, que en la revista lo que les interesaba un poco era, obviamente, informar, ¿no?, la noticia, qué era lo que pasaba, y el fotógrafo siempre se estaba enfocando en eso, ¿no? Entonces, empiezan a ver que la visión del fotógrafo como tal, ahí no se ve, ¿no? Ellos siempre tienen que estar pensando en que están informando, están mostrando un suceso, una realidad, ¿no? Y eso es lo que tienen que mostrar por medio de su fotografía. Entonces, a la par de que muchos de estos fotógrafos hacían su trabajo de fotoreportería, empezaban a pensar como, ¿qué pasa entonces con mi visión, ¿no? ¿Qué puedo encontrar yo en ese espacio que estoy fotografiando que sea distinto a lo que estoy mostrando y que muestre más mi punto de vista para que la otra persona también vea eso otro que está sucediendo y que no lo podemos ver en la revista, en el periódico, en la prensa, ¿no? Básicamente ese es como el primer empujón que da el ensayo fotográfico y que nace desde ese pensamiento de la fotoreportería, ¿no? Entonces, el ensayo fotográfico está sustentado en la opinión de su autor, como ya les había dicho antes, implica un análisis más profundo del tema, lo cual no quiere decir que la fotoreportería no lo tenga, obviamente que, como su nombre lo dice, requiere una investigación muy distinta a lo que podría tener un ensayo fotográfico. Más adelante vamos a ver algunas características, digamos, de índole conceptual que pueden ayudar un poco a pensar cómo es el ensayo fotográfico, ¿no? Constituye una investigación temática iconográfica, esto porque igual muchos de los trabajos de ensayo fotográfico tienen que ver no tanto con la noticia como la fotoreportería, sino tienen que ver como una imagen, una sola imagen nos puede decir un montón de cosas, ¿no?, que no están ligadas con la noticia, ¿sí? La sola imagen nos puede hablar de un montón de cosas, mientras que en la fotoreportería generalmente eso va acompañado, ¿no?, con una investigación, con un artículo, o sea, eso siempre va de la mano, ¿no? Entonces, en este caso, en el ensayo fotográfico, uno puede hacer un ensayo, una serie de fotografías basándose solamente en una imagen icónica, ¿no?, que funcione para que la otra persona pueda entender y pueda ver eso que yo estoy viendo y que la otra persona no, ¿no? Entonces, una investigación temática iconográfica casi siempre congruente con el interés del fotógrafo, obviamente siempre va a primar ese interés, en este caso del fotógrafo, para expresar puntos de vista o inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el contenido central del mensaje. Entonces, ahí empezamos a ver otra característica fundamental
que es la básica, y es cómo el fotógrafo empieza a mostrar su posición frente a eso que está haciendo, ¿no? El fotoreportero, por lo general, no puede hacer eso, ¿sí? Puede que el fotoreportero sea liberal, conservador, ¿sí? O sea, no importa de dónde es, si él está reportando eso, lo tiene que hacer. Ahí no hay otra forma, ¿no? Mientras que aquí, en el ensayo fotográfico, puede darse la libertad y tiene que hacerlo porque es la diferencia, ¿no?, de su trabajo como fotoreportería. Y es como la base principal, ¿no?, del fotógrafo para empezar a pensar de esa manera, y es cómo yo estoy mostrando ese mensaje y cómo estoy transmitiéndolo desde la manera en la que yo la estoy viendo, ¿no? Entonces, digamos que el primer fotógrafo que empezó a pensar en esto y escribió ese término fue Eugene Smith, que fue fotoreportero de la revista Life, también trabajó con National Geographic, y en su trabajo como fotoreportero, específicamente en Japón, cuando lo realizó entre el 71 y el 75, ¿no? Generalmente los trabajos de fotoreportería igual son largos, ¿no? Y durante la estancia de él en esta población de Minamata, se empezó a dar cuenta que no quería solamente mostrar la noticia. Lo que estaba pasando en Minamata era que una empresa estaba contaminando el aire y el agua con los productos que estaba haciendo, ¿no? Entonces se empezó a incrementar una cantidad de enfermedades en la población y también de actitudes, digamos, extrañas en los animales a causa de esa reacción, ¿no?, en el medio ambiente. Y eso fue lo que fue a reportar Eugene Smith, pero en medio de esto, él se da cuenta que están sucediendo esas cosas y esas cosas no las quería reportar en ese momento la revista ni el periódico, simplemente querían saber como una cuestión más informativa de qué era lo que estaba pasando, noticias simplemente, ¿no? Es ahí como que es un poquito empezar a ver esa diferencia, y eso fue lo que precisamente Eugene Smith empezó a ver, ¿no? Él escribe varios artículos al respecto, uno de esos igual se los van a compartir Alejandro y Ricardo, que habla acerca de la visión de Eugene Smith y cómo él empieza a implementar el término de ensayo fotográfico. Es importante que él como fotoreportero empiece a utilizarlo, ¿no?, porque es un espacio, la fotoreportería es un espacio mucho más cerrado para un fotógrafo, mientras que un fotógrafo en el ámbito de las artes plásticas puede hacer una cantidad de cosas, ¿no?, que ya no tienen, que se salen un montón de formatos, ¿no?, de cosas cuadriculadas que uno podría pensar de estos fotógrafos, ¿no? Pero pues la idea de hoy es ver como esos inicios, y al final vamos a ver un poco como un ejemplo de un artista que hace otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, este señor empieza a mostrar en su trabajo diferencias, ¿no?, con el que llevaba habitualmente en la fotoreportería. Siempre trabajó en blanco y negro, y en su trabajo como independiente, como fotoreportero, y en su trabajo independiente con narración, siempre trató de trabajar en blanco y negro. Era la manera como él trataba de darle protagonismo solamente a lo que estábamos viendo en la imagen, ¿no? Él decía que el color distraía, no le interesaba el color, ¿no?, a él como fotógrafo. Decía que al trabajar con blanco y negro podía enfatizar el punto focal que él quería, ¿sí? Y no había distracción en cuanto a espacios ni nada. Cuando uno trabaja fotografía de color, uno puede establecer por medio del color ciertas tensiones, ciertos puntos de desvío, ¿no? Todas las cosas teóricas que tienen que ver como con el encuadre, la manera en la que se toman las fotografías, puntos de fuga, planos y un montón de cosas. Él las tiene obviamente muy en cuenta en su fotografía, pero tiene clarísimo por qué usa el blanco y negro y no el color. Entonces, eso es una parte, digamos, de su trabajo. Otra parte de su trabajo es que también le gusta mucho utilizar los primeros planos, primerísimo plano, planos americanos, y encuadrar muy bien la foto en el centro, ¿no? Fotos que no hay, digamos, tanta fuga, ¿no? Y casi siempre en su trabajo no era foto de paisaje, ¿no?, sino era fotografía, en ese caso se asemeja un poco a la foto crónica, y es que se basa como en los personajes, ¿no? Siempre hay como
un personaje ahí y es lo que a él le interesa mostrar, esas personas que están ahí, ¿no? Y durante este tiempo, a la par de su trabajo en la revista, él simplemente se dedica a fotografiar lo que cree que no está viendo nadie más, sino que solamente él lo puede ver y tiene la posibilidad de hacerlo. Me voy a volver un momentico al anterior un poco. Estas eran algunas de las consecuencias, ¿no?, de lo que estaba pasando en la población, y era que muchos de los niños que estaban naciendo y de los ancianos que estaban viviendo estaban contrayendo enfermedades congénitas, ¿sí? Por la contaminación. Los animales, entonces, vamos a esta, las cabras empezaban a subir en los techos porque el piso empezaba a tener un olor fuerte y como una especie de humo salía, ¿no? Y ese humo estaba contaminado. Cada vez que llovía, ¿no?, pasaba esto. Entonces los animales empezaron a subirse en los techos, empezaron a pasar una cantidad de cosas como que en ese momento la revista y el periódico al que él trabajaba no les interesaba reportarlo. Nada de esto se estaba mostrando. Entonces, por eso Eugene decidió hacer esto, y la parte escrita que él dejó es súper importante porque dice muchas cosas que él como fotoreportero ve de diferencia, ¿no?, con ese trabajo de ensayo. Este es Eugene Smith, obviamente está con los niños de la población. Algunas de las cosas que él decía en cuanto a las diferencias de reportería y ensayo era que había una relación más estrecha con el sujeto, en este caso la población, ¿no? Entonces él decía, generalmente un fotoreportero va, hace su trabajo y ya, es decir, no se queda en la población, duerme en otra parte, ¿sí?, y viaja al sitio con intervalos para poder hacer su trabajo ya. Entonces él decía que para poder realizar un ensayo fotográfico hay que en efecto pensar en el otro y hay que sumergirse, ¿no?, en ese espacio y en esa situación, ¿no?, que está pasando. Entonces dice, bueno, yo como fotoreportero llevo mi trabajo y finalmente la editorial es la que decide, ¿no? Aquí la diferencia es que yo tomo las decisiones, ¿no? El ensayo fotográfico permite que el fotógrafo decida qué es lo que va a contar y cómo, mientras que en la reportería no, es básicamente un trabajo con editores, ¿no?, que revisan todo y deciden. Obviamente que eso depende de cada revista. Él, como trabajó en las dos revistas, decía que National permitía mucha más libertad en cuanto a trabajo, mientras que Life siempre le decía al fotógrafo qué tenía que fotografiar. Entonces, él ve la diferencia entre las dos, y cuando trabaja en National es cuando se permite hacer un poco más estos trabajos, ¿no? Cuando trabaja en la otra revista, básicamente él tiene un libreto armado y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Entonces, por eso él, claro, él encuentra una libertad muy distinta para poder realizar otro trabajo en medio de esta actividad de reportería al hacer esto, ¿no?, al pensar en el ensayo. Otra cosa que piensa Eugene al incluir el término es que es un ensayo, ¿no? Él le pone el nombre precisamente porque piensa en la estructura del ensayo, ¿no?, como escrito, y dice, bueno, un ensayo nos permite precisamente una posición de autor. O sea, en un ensayo debe haber una posición clara como autor. Si yo estoy escribiendo un ensayo sobre cualquier tema, tiene que estar mi punto de vista, ¿sí? Si yo estoy haciendo una crónica, otra cosa distinta, yo simplemente me limito a que el tema sea bien explicado, ¿no?, y que tenga los contenidos que me piden. En el ensayo no, se supone que un ensayo debe tener todo el tiempo mi punto de vista, obviamente con todos los antecedentes y con toda la estructura conceptual que debe tener, pero debe estar impregnado de mi punto de vista, ¿no? Y el ensayo también permite, el ensayo como escrito, ¿no?, también permite otro tipo de libertades, ¿no? No es un texto tan tieso, digamos, tan pesado en ese sentido. Yo puedo jugar con el ensayo, puedo hacer capítulos distintos, puedo volver al inicio, al final puedo retomar, es decir, que esa estructura gramatical me permite a mí hacer otro tipo de juegos. Por eso es que Eugene piensa en el nombre de ensayo. Dice, es perfecto porque se acomoda a lo que yo hago como fotoreportero, que es mucho más, ¿no?, cuadrado, y al pensar en un ensayo puedo
pensar en cualquier otro tipo de cosas, de inicio, final, desenlaces, todo ese tipo de cosas, él las empezaba a enlazar, ¿no? Con la estructura como tal. Y por eso también él decide como ponerle ese rótulo de ensayo fotográfico. Listo. Ahí está nuevamente con su equipo, Eugene. Entonces piensen también como lo que les decía un poco de la parte estructural, ¿no? De la fotografía, del manejo ya, digamos, de él como fotógrafo. Obviamente que el ensayo permite ser un poco más libre en cuanto a eso, ¿sí? O sea, si el reportero te pide a ti, la fotoreportería te pide a ti que hagas ciertos encuadres, cierta iluminación, tiene que ser en color, quiero planos abiertos, ¿no? Hay cosas que son muy específicas de la reportería, ¿no? Y cuando uno ve las fotos de él, esto no es o no hace parte y en ese momento, sobre todo en los 70 no hacía parte del trabajo de fotoreportería, esos primeros planos y cerrados totalmente, donde no me está dejando ver a mí cuál es la situación de fondo, ¿cierto? Entonces, en el caso de la reportería, yo necesito ver qué hay de fondo, ¿no? Necesito ver qué está pasando allá, en qué país estoy, en dónde estoy ubicado, qué estoy viendo. Mientras que aquí él simplemente se concentra en una expresión, ¿no? De una persona, y eso es congruente con muchas de las fotografías que él realizó para su ensayo fotográfico. Y creo que en este caso sí, al ver todas estas fotografías, uno puede decir que logra eso que él dice al quitarlo del color, ¿no? Esos matices de grises enfatizan mucho más esa expresión y eso que él quiere mostrar, que finalmente es lo que la población estaba sintiendo. Básicamente es eso lo que le empezó a ver, ¿no? Salirse un poco de la noticia y ver al otro y lo que le estaba sucediendo. Ese fue el primer tipo de trabajo que él decide hacer mientras que está haciendo su trabajo de reportería, ¿no? Mucho antes, 1945, él había pensado en esto, pero todavía no había, digamos que, acuñado el término. En el 45, él simplemente está haciendo trabajo de reportería, pero decide empezar a fotografiar a sus dos hijos, que aquí están. Pero él simplemente hizo el trabajo, pero nunca pensó, ¿no? En esas diferencias. Fue en el 70 cuando él empezó a pensar en eso y a escribir acerca de eso y decir que era un ensayo fotográfico, ¿no? Entonces este fue un trabajo que realizó durante toda su vida, todo el tiempo fotografiaba a sus hijos, ¿no? Aquí vemos 45, ¿no? Tienen yo creo que alrededor de 2 años más o menos, 2, 3 años. Aquí ya estamos 1950, su hija, la muerte de Gus Gus, que era un ratoncito que está ahí en el cofre, ¿no? Y esta es una característica también que él más adelante en el texto nos explica, y es eso, ¿no? Que es como pensar en esas cosas, digamos, cotidianas y que están a la mano, en las que yo puedo empezar a contar lo que pasa en ese caso con mis hijos, ¿no? Que él decía, bueno, todo el tiempo él estaba como con una situación bien tensa y complicada en los sitios a los que tenía que ir a reportar, entonces esto le daba a él un alivio, digamos, una carga en su trabajo y una libertad creativa, ¿no? Él podía decidir cómo, cuándo y a quién fotografiar. Y obviamente esa es una serie larguísima, esa es otra característica también que él dice, ¿no? Un ensayo fotográfico puede no tener fin, es decir, yo sigo y sigo y sigo y sigo tomando fotografías, ¿no? Obviamente que en un momento hay que hacer una selección, pero él seguía y seguía porque su objeto a fotografiar siempre seguía siendo el mismo, iba cambiando obviamente por el tiempo, ¿no? Y generacionalmente también, y lugares exactos, o sea, toda la traslación de ellos como familia, todo eso se iba a ver reflejado en su trabajo, ¿no? Pero desde ese momento él ya tenía bastante claro cómo quería fotografiar, ¿no? Sigue usando los primeros planos, fondos desenfocados, matices de grises, ¿no? Sigue usando todos esos elementos, ¿no? Que cuando él ya se decide por hacer ya trabajo de ensayo en sus lugares de trabajo de reportería, pues
tiene todavía eso en mente, ¿no? Eso sí lo tiene súper fijo de cómo fotografiar y eso es importante a la hora de hacer fotografía, eso no tiene que tomar esas decisiones, ¿sí? ¿Por qué lo hago en blanco y negro? ¿Por qué lo hago en color? ¿Por qué decido este encuadre y no el otro? O sea, todo eso direcciona al espectador a ver lo que yo quiero que vea. Claro, si viéramos esta misma fotografía a color, y bueno, obviamente que aquí ayuda bastante el desenfoque, ¿no? del fondo, tal vez ya dejaríamos de ver estos elementos y entraríamos a ver quién es el señor que está atrás, por qué está atendiendo, en dónde, ajá, es una cafetería, es un restaurante, ¿sí? Entonces todo ese conjunto de decisiones hacen que una fotografía funcione realmente, ¿no? Y eso es importantísimo decidirlo antes de. Aquí hay un plano un poco más abierto, obviamente, pero sigue siendo totalmente central, ¿no? Los espacios que hay a los lados son totalmente paralelos, es decir, no hay un espacio más que el otro. Y el espacio de, digamos, superior e inferior igual es muy poco, ¿no? Esto no se podría llamar un plano abierto, sigue siendo un plano cerrado. Así no haya un primerísimo plano, sigue siendo un plano cerrado. Entonces sigue habiendo decisiones ahí importantes. Y prima, ¿no? Como el punto de vista que tiene el de la hija, ¿no? No quiere sacarla ahí en ese momento de ninguna parte del plano, o sea, quiere que esté de los pies a la cabeza. Entonces, estas son algunas de las cosas que dice Eugene en el texto, que él siguió, ¿no? Él las escribió y las fue siguiendo a medida que fue realizando su trabajo. Dice, observación en el ámbito a fotografiar. Tiempo, porque para poder hacer un ensayo fotográfico hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? O sea, obviamente que él duraba 5, 6, 7 años haciendo trabajos, pero es importante tomarse el tiempo para analizar qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sobre todo porque yo necesito ver cómo estoy mostrando mi punto de vista y cómo me estoy involucrando, y eso requiere tiempo. Entonces, ya el fotógrafo necesita observar con bastante antelación para saber qué es lo que voy a hacer y sobre todo para poder entender eso otro con pues mucho más, ¿no? No así como tan rápido como podría ser la reportería. Por eso también él encuentra esas diferencias, dice la fotoreportería, aunque a veces lleva tiempo, básicamente yo necesito estar en el momento y capturar las cosas así, ya, rápido. Y esto es totalmente distinto, es que tú puedes quedarte parado y no obturar la cámara y decidir obturarla 1 hora después o 2 horas después, porque simplemente está observando lo que está allá. No es mirar, es observar, que es distinto. Cuando yo miro simplemente estoy haciendo un paneo, pero en realidad no estoy observando qué está pasando. Si a mí me preguntan, si yo no estoy observando y me preguntan quién acabó de pasar por acá por el frente del puente, no voy a saber quién es y acabó de pasar por enfrente de mis narices, porque no estoy observando, porque no estoy observando sino mirando, ¿sí? Simplemente así, desprevenidamente. Entonces, él también hace la diferencia en su texto en cuanto a observar y mirar, dice, son dos cosas totalmente distintas. Mirar lo hace el reportero, observar lo hace una persona que está pensando en un ensayo fotográfico. Diversidad de interés de las fuentes. Bueno, entonces él dice que cuando él decidió hacer lo de Minimata, ¿no? Obviamente había una investigación ahí de fondo. Igual él estuvo 5 años en el espacio, entonces pues pudo observar muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero sobre todo como que se nutrió no solamente de lo que podía ser la noticia, sino se nutrió de eso otro. O sea, esas fuentes son ese otro que me puede contar otra cosa, ¿no? Y no solamente esa parte, digamos, de noticia o de crónica. Historias de vida, pues eso precisamente es de lo que él se nutrió para poder hacer el trabajo en Minimata, ¿no? Básicamente por medio de la observación y de escuchar a ese otro, ¿no? De escuchar esas historias de vida y decidir entonces qué iba a fotografiar. Relatos orales sobre hechos históricos es básicamente eso de historias de vida, ¿no? Es sobreponer esa parte histórica, ¿no? Esa visión un poco más de relatar hechos históricos y poner más como eso que me está contando esa persona, porque esa persona tiene un punto de vista especial, ¿no? Y específico. Y yo no lo voy a poder encontrar en otra parte. Si él o sea, obviamente yo no voy a poder saber qué es lo que está pensando hasta que no vaya y hable con esa persona y me diga
qué es lo que él cree, por qué está, o sea, cuál es su punto de vista frente a esa situación, ¿no? La necesidad del otro es como de lo que más practicaba Eugene Smith, son cosas que se conectan con la alteridad, que es disposición para la alteridad y reconocerse en la otredad. Yo creo que primero podríamos hablar de reconocerse en la otredad, porque la otredad es básicamente ser consciente de que hay un otro. La otredad es, hay un conjunto de personas, ¿no? Un núcleo, y yo estoy inmerso ahí, ¿sí? Entonces tengo que ser consciente que hay otro, y que ese otro es distinto, pero yo también soy distinto a ese otro. Entonces es como ser consciente de que hay una sociedad y que nosotros también estamos en torno a ella, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente de eso, ahí es cuando entra la alteridad. Esa disposición de la alteridad es cuando yo casi que me pongo en la posición del otro, ¿no? Entonces es cuando ya ese proceso de observación ya es tanto que ya de verdad puedo estar en los zapatos del otro, ¿no? Es como que por eso él decía, es esa disposición a eso otro. Y al estar tan inmerso en eso, pues él dice, bueno, hay que hacer también una separación entre el sujeto y el objeto. Si lo que yo estoy fotografiando igual, yo tengo un punto de vista y lo voy a mostrar, es decir, tengo una posición como fotógrafo y yo tomo esas decisiones, ¿no? Tomo esa decisión de cómo voy a mostrar a ese sujeto. Entonces hay que tratar igual un momento de tomar distancia y ver cuál es mi posición a la hora de mostrar eso, ¿no? Bueno, tenemos entonces también a otro señor que escribió bastante acerca del tema, John Berger. En 1998 hizo un libro, él es teórico y también fotógrafo, se dedica a las dos cosas, pero más se dedica a la teoría, ¿no? Entonces, en este año, él decide hacer este libro, Otra manera de contar, e invita a un colega, John Hoare, no sé si más adelante, creo que más adelante tengo escrito los nombres para que los pongan, del colaborador. Él entonces decide pensar algunos elementos de la fotografía, ¿no? Y piensa en el ensayo fotográfico como una posibilidad para poder realizar ese trabajo. Entonces, básicamente lo que él hace es viajar con el compañero, con Jan, a los Alpes suizos y decide cómo registrar cómo viven los campesinos, ¿no? Cómo viven las personas que están en esas aldeas. Y lo hace por 7 años, duran allá en ese espacio más o menos 7 años, pero entre viajes e intervalos. ¿Por qué? Porque lo que ellos deciden es que van a fotografiar, van a hablar con las personas que viven allá, pero van a tratar de recrear en el libro esos recuerdos y esas vivencias que tienen esas personas. Eso quiere decir que esta anciana, por ejemplo, dice que ella vivió en Alemania, ¿no? Y dice que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en Múnich, y entonces ellos deciden viajar hasta allá y tratar de reconstruir los recuerdos que ella tiene. Entonces es un trabajo así totalmente arduo, por eso se demoran tanto tiempo, ¿no? en esto. Y no es solamente la fotografía, sino que en el libro obviamente, además de los relatos, ¿no? que ellos escriben en el libro, también está como la posición de George Berger como teórico, qué cree él, qué piensa él acerca de la fotografía, ¿no? Entonces, algo así súper clave que él escribe es acerca del concepto de la realidad, de lo real en la fotografía. Entonces, dice como, no hay otro elemento que juegue más con lo real que la fotografía, que es real y que no, ¿no? Yo como fotógrafo decido que lo que muestro y el espectador asume que eso es real, ¿no? Es una cosa bien paradójica. Entonces él dice como, bueno, yo en este libro voy a jugar precisamente con eso. Ella me dice eso, es un recuerdo, y yo no la estoy cuestionando, no sé si eso es verdad o no. Ahora yo voy a tomar la decisión como fotógrafo de ir a ese espacio que ella me describe y tratar de fotografiarlo para reconstruir una memoria. Pero toda esa memoria no está
sustentada en algo que yo pueda comprobar, ¿no? Entonces él dice, la fotografía puede jugar con eso, puede jugar con esa realidad, puede jugar con el espectador y mostrarle algo que crea que es real y en realidad no lo es, sino que yo lo estoy modificando, lo estoy alterando, ¿no? Entonces ahí ella les dice que creció en una casa, en no sé dónde, entonces ellos sacan imágenes de archivo y van después al sitio y fotografían la casa que ella dice que en la que vivió durante un tiempo, ¿no? Y eso hacen con varias de las personas que encuentran allá y van viajando, ¿no? Van viajando y van recopilando todo ese, digamos, toda esa memoria, ajá, todo eso que sucede. Pero lo interesante del libro es ver cómo eso se contrapone con, esos relatos se contraponen con lo que él como teórico empieza, ¿no?, a cuestionarnos, ¿no? Es interesante pensar en eso. Claro, no, imagínate. No sé cómo sería el itinerario, no sé, no tengo idea cómo sería el itinerario de él. Igual él, como muchos de ellos, eran fotógrafos de revista, entonces pues sustentaban su trabajo ahí de otra manera. Y no todos los personajes del libro tenían historias así y ellos decidían no hacerlas todas. Digamos, si alguien les decía, sí, no, yo viví en Nicaragua no sé cuándo, pues ellos decían no. O sea, ahí sí, la importante del trabajo era que ellos tomaban las decisiones y finalmente eran los que mostraban, ¿no? Que eran esos recuerdos. No, en ese caso a ellos les llamó la atención porque la mujer, digamos que en los relatos como que coincidían cosas que parecía que sí había vivido en la Segunda Guerra, pero todos los relatos son totalmente distintos, no tienen que ver con la guerra. O sea, la idea central era reconstruir una memoria, básicamente. Ajá. Y hay de otras personas, ¿no? No solamente de ella, sino que ella ocupa una gran parte de la publicación, pero hay muchos otros relatos, ¿no? Y es un trabajo muy interesante porque al mismo tiempo que yo estoy viendo esto, pues estoy analizando cuál es el papel de la fotografía, ¿no? ¿Qué se ha escrito sobre la fotografía frente a eso? Ya no estamos, digamos, él ya no habla aquí, a diferencia de Berger, de Smith, perdón, de planos ni de encuadres. Aquí tal vez esto no importa tanto, es decir, que él puede decidir tomar la fotografía de la señora en primer plano o no, ¿sí? O sea, son decisiones que él dice. En este caso, pues él viaja con su compañero que es el que está haciendo el trabajo como de fotografía, ¿no? Por eso también lo hace un poco para él tratar de concentrarse más en pensar en la fotografía, ¿no? Como un elemento que me puede hablar de una cantidad de cosas más allá de puestas en escena, de composiciones, ¿no? De todo eso. Entonces, cuando él empieza a pensar en esos conceptos, es interesante cómo los pone en el libro, ¿no? Porque yo de repente lo empiezo a revisar y veo que va a ser una cosa de narración, de crónica, y cuando veo que después en el otro capítulo ya me mandan una cosa así pesada acerca de qué es lo real en la fotografía y una cantidad de cosas que no son nuevas, obviamente se han analizado en La Vanguardia, se habló Hal Foster, El retorno de lo real, retoma todo lo que tiene que ver con la fotografía en los 40, los 50 y los 60, ¿no? Él es consciente y todo eso aparece citado en el libro. Entonces, eso es, digamos, lo valioso de eso que ellos deciden hacer y cómo se arriesgan, ¿no?, a hacer este tipo de publicación. Entonces la fotografía no solamente en este caso acompaña un relato, sino que además es protagonista, ¿no? Y en otros momentos el texto es protagonista, ¿no? O sea, como que todo el tiempo está cambiando. No es un libro en el que vemos una fotografía y al lado acompaña un textico que dice esto fue en Alemania, o esto fue en Inglaterra, o esto fue en Suiza. No, la fotografía tiene que ver con lo que el texto está diciendo, me está diciendo, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis más profundo en este caso, ¿no? Para poder entender esa relación. Dime. Claro, sí, ahí ya no solamente la imagen está ahí sola, sino que está ligada con un relato y con una serie de conceptos, ¿no?, que me está dando el autor. Este es digamos que la ficha técnica. El libro se llama Otra manera de contar, John Berger. Jan Moore, que fue el fotógrafo que lo acompañó todo el tiempo.
editorial, año, país, ¿no? Para los que les interese si se consigue. No está digital todavía, pero sí se consigue en biblioteca. Entonces Berger dice, finalizamos diciendo como no hay fotografías que puedan ser negadas. Nada más esta afirmación ya nos está hablando de lo que él nos decía de lo real, ¿no? Es decir, está ahí la fotografía, ¿no? Y que pueda ser negado o no, pues eso depende del espectador, ¿no? Básicamente el fotógrafo está tomando la decisión de ponerla ahí. Todas las fotografías poseen categoría de realidad, lo que ya habíamos hablado. Es decir, si yo la pongo en esa publicación y aseguro que eso pasó, pues no hay manera de comprobar que no, ¿no? Si el fotógrafo lo está haciendo. Lo que ha de examinarse es de qué modo la fotografía puede o no dar significado a los hechos. Por eso les decía yo que en este caso a Berger no le interesaba tanto como el encuadre y esas cosas, sino qué significaba, ¿no? El hecho, el suceso detrás de la fotografía. Todo lo que él monta frente a la fotografía. ¿Son hechos que se puedan comprobar o no se pueden comprobar? ¿No? Es esa digamos, el asunto que coloca Berger, ¿no? Al final del texto, de pensar en eso, ¿no? En eso que podemos manipular por medio de la fotografía. Y bueno, finalizamos con otro de los de ese grupo de fotoreporteros que empezaron a hacer trabajos a la par, ¿no? Independientes que tenían que ver con ensayo fotográfico. Y como veíamos con Eugene Smith, Larry Towell también trató de fotografiar como parte de su cotidianidad de una manera como escape a su trabajo de fotoreportería, ¿no? Entonces, un poco lo que él quería él es de Canadá, ¿no? Y gran parte de su trabajo fue en su casa, finca, bueno, que tenía en Ontario. Y a él le interesaba tratar de no ser tan pulcro con la fotografía. Él era súper quisquilloso y era muy perfeccionista con su trabajo en la revista. Y cuando él llegaba a la casa trataba de ser lo más espontáneo un poco, decía él, y tratar de mostrar cosas cotidianas de su casa, ¿no? Y zafarse un poco, ¿no? Como de esa rigidez que él tenía como fotógrafo. Entonces, si vemos acá, pues nada, son como sombras, ¿no? Se alcanza a ver una parte en la izquierda que se le fue un pedacito de un encuadre, no sé si lo quería o no, si quería solo la sombra, y ahí se le fue un cachito. O, exacto, la parte del perro. Y casi que no nos muestra nada más, ¿no? Del fondo en la fotografía vemos unas tablas, no sabemos muy bien en dónde está. Y él decide un poco con estas fotografías, algunas son, digamos que reiterativas en cuanto al título, pero siempre lo hace, ¿sí? Siempre muestra como que cada vez que hace una fotografía coloca el título. Sombra del fotógrafo y su perro, ¿sí? Y eso lo hacen todas las fotografías y es otra, digamos, de las maneras en las que él dice que puede, digamos, desahogarse un poco de su trabajo como reportero y hacer una cosa totalmente despreocupada, más desprevenida, ¿no? Los títulos son larguísimos, es como si estuviera describiendo la fotografía, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué hace títulos si está describiendo lo que estamos viendo? Pero esa parte era el juego que a él le gustaba hacer. Y pues como les decía, no, a veces son unas cosas bastante reiterativas, pero es más un poco el juego de él como fotógrafo de intentar hacer cosas distintas, ¿no? Nuevamente, ahí ya obviamente sí se ve como una niña más pequeña cortando, ahí dice Naomi cortando el pasto. En su cumpleaños, 12 años. Y se puede ver como esa intención de él, porque en otro tipo de trabajos él no cortaría la fotografía en la parte izquierda. Si ven, él corta con el marco de la parte de la ventana del carro, ¿no? De la camioneta. Eso es un error, digamos, para un fotógrafo, pero a él no le interesa eso. La fotografía está un poco más torcida, ¿no? No tiene, exacto, no tiene ahí como ese equilibrio que uno pensaría en cuanto a líneas, ¿no? Paralelas y todo ese tipo de cosas que se ven en la composición, no le interesa.
Es una descripción, o sea, es decir, lo que decía el compañero también, ¿no? Casi que esa descripción no la está contando él desde su punto de vista, porque yo le pondría un título distinto, ¿no? O sea, un gato caminando ahí, mientras que él nos da como, no, esa es la mascota nuestra, y además está caminando y está sobre la grava, no sé cómo se llama esto, de la, como paja, ¿sí? En el granero del vecino abandonado, así que un granero de un vecino abandonado. O sea, un montón de cosas que hay ahí, ¿no? Nosotros no las podemos saber, ¿no? Obviamente. O sea, si él nos dice que eso es así, pues yo pienso que es cualquier granero en cualquier parte y un gato cualquiera. Pues para él no. Sí, y eso no es común, es decir, generalmente en las fotografías para la época se colocaban títulos, ¿no? Títulos para la fotografía, no una cantidad de texto. Claro, ahí nos está describiendo algo que fue un suceso, ¿no? De ese día, una actividad que hicieron, ¿no? Y ya uno con la fotografía intuye que en efecto sí, fue un viaje, un paseo, están cansados y él carga a su hermana, ¿no? Fueron, nadaron, ¿no? Y volvieron del río. No era el único fotógrafo que lo hacía, igual es este tipo digamos, de textos que se implementan en la fotografía ya se habían visto antes en el surrealismo, por ejemplo. Ese tipo de experimentos se hacían con la fotografía. Pero él no viene de esa parte, ¿no? Hay que diferenciar un poquito eso, ¿no? Él viene de la fotoreportería. Si pensamos en otros fotógrafos que hacían parte del surrealismo, tenían que ver con otro mundo totalmente distinto. Él lo ve así porque él viene de otro mundo un poco más estricto, ¿no? Y que tenía que hacer un trabajo más específico en cuanto a lo que tenía que fotografiar. Tocando el piano de Naomi. Bueno, entonces con Larry Towell terminamos. No sé si nos da tiempo para ver el video. ¿Son 10 minutos? ¿12 minutos? 12. Entonces ya con él cerramos y para finalizar entonces vamos a ver un videito cortico de 12 minutos de un artista, no sé si lo habrán escuchado, Nan Goldin. Fue bien particular su trabajo, ¿no? Cuando ella llega en la vanguardia más o menos por los años 50, 60, ¿no? Ella llega cuando estaba el pop art, ¿no? Ese tipo en ese momento. Y llega haciendo una fotografía bastante cruda. En el libro de Hal Foster del Retorno de lo Real hay un capítulo completo dedicado al trabajo de ella porque precisamente nos empieza a mostrar ese punto de vista que no se había visto en la fotografía y era una cosa mucho más cruda. Entonces ahí es cuando dice, bueno, ¿eso es lo real? O sea, lo que yo estoy fotografiando es lo real, mi realidad o no, que es lo que yo le estoy mostrando al espectador. Y bueno, para mí, digamos que ella hace parte de ese proceso, digamos, de ensayo fotográfico. Ella nunca lo dice, simplemente es un análisis, ¿no? Que yo veo en su trabajo, ¿no? Porque básicamente ella se dedica a retratar toda su vida por medio de la fotografía. Obviamente es un ensayo fotográfico, solo que ya tiene otro punto de vista totalmente distinto a lo que hemos visto con estos fotógrafos, ¿no? Y ahí eso es lo que yo les digo un poco, que ella viene de un mundo totalmente distinto a lo que vimos hoy con ellos, ¿no? Ella no viene de fotoreportería ni nada por el estilo, entonces se va a ver un poco la diferencia, ¿no? De su trabajo. When I was 15, I went to a school that was based on Summerhill in England, which is a free school where there are no classes. Most of the students were thrown out of normal schools. We went around naked and we had sex and we learned social skills. And I immediately became obsessed with taking pictures. So I became pretty much the school photographer. My first subject was David Armstrong, who's still my best friend some 30 years later. David had started to do drag he was dressing as a woman. He looked like a woman anyway. And through him, I met a whole community of drag queens. So about 8 months out of school, I started living with these drag queens.
This was the early 70s in Boston. At this time, the Queens couldn't work. They couldn't go out during the daytime. So we lived in nocturnal existence. And we went to the same bar, The Other Side, every single night. And I was the bar photographer. The bar was run by the mafia, but they liked me and they let me photograph all the time. And I took the pictures to the drugstore. I didn't have a darkroom, so they came back as little snapshots. And then the Queens would make piles to see who had the most pictures of them. And my work was all about homage, because I thought they were the most beautiful people I'd ever met in my life. I knew from a very early age that what I saw on television had nothing to do with real life, so I wanted to make a record of real life. And that psychological need included having my camera with me at all times and recording every aspect of my life and the life of my friends. So the camera functioned partially as my memory. Cookie was one of my best friends of my whole life. We were a family, and there was no distinction between gay and straight. Cookie and myself were both bisexual, and I really lived that. I mean, not just in theory, but in actuality. She was the diva, the sort of superstar around which our whole family rotated. It was at her house that we had Thanksgiving, where she would serve opium and turkey. We went to clubs every night. Everyone snorted heroin, but it was a party drug. It wasn't an addiction at that time. Sharon lived with Cookie for many years. We were constant companions, and when Cookie started sleeping with men, Sharon went through a crisis. I was the confidant of both of them. And then she went to Italy and met Vittorio Scarpati, an Italian artist. And a few years later, he came to New York and they got married. And they were both HIV positive. But by 1989, Vittorio died in September. And then after Vittorio died, Cookie had lost her voice and she could no longer speak. And this is the day that Vittorio died, and there was a visitation at the casket by all of us all day long. And then this is Cookie. By that time, she couldn't talk and she couldn't walk without a cane. And then after that, she kind of gave up. In the mid-'80s, many of us became addicted to drugs, mostly to heroin and cocaine. And so the line between use and abuse was crossed. I got to the point with my addiction where I didn't go out of the house for 6 months or so. I was doing an enormous amount of cocaine, about 5 to 10 bags of dope a day, and part of that at that time was being a cocaine addict. In 1988, I was in a drug rehab clinic for 2 months, and then 3 months I was in a halfway house, and I started to photograph myself and my own face in order to find out what I looked like without drugs and to fit back into my own skin. And so this is taken actually in the hospital. The crucifix was not part of the hospital, it was just a little malaga that I collected. I'm Jewish, but I've always collected many things that, and some of them are Catholic art, and it was sort of my good luck sign. The name of the hospital is embossed on the pillowcase, so you can tell if you look closely that I'm in a hospital. And it was a period of a lot of fear and sort of crisis of identity. Nothing was familiar. So I had lived 15 years in utter darkness. I had never gone out during the day.
So all of a sudden I was living in this light, and I didn't know at that time that light affected the color film. I sincerely didn't know that. So the work became all about light, and both metaphorically and literally about coming out of darkness into light. And then a year and a half later, I was strong enough to move back to New York, and I was living with a young woman who had been my lover previously named Siobhan, and I photographed her every day. And that became almost a form of lovemaking. It was like a caress, and she would be hurt if I didn't photograph her. And that was part of getting to know how close I could get to another person without drugs. And this was the summer of 1990. We went to Provincetown. Provincetown is a gay resort on the very tip of Cape Cod in Massachusetts. Nothing was set up. She was just dressed like that, and then she took her clothes off. This is what she was looking at me with at the time. This was the intimacy between us. This was the feeling that was between us. My work for years was about sexuality as an addiction. I'm not a sexual addict, but the idea that you could become sort of sexually addicted to somebody was inappropriate to you on many levels, emotionally, mentally, and why this need to couple is so strong. This is a famous series of pictures I did of myself and Brian having sex and then right after sex. These pictures were motivated because of pictures I had taken of other friends of mine having sex and then after sex. Brian was my boyfriend from 1981 to 1984 when he battered me, and the relationship ended. I'm using a tripod and I have a cable release, but I didn't set the picture up. I had no idea what any of these pictures would look like until later after I saw them. I didn't prearrange it, I didn't draw it, I didn't envision it. I just photographed what actually happened, and then I found this picture that I thought was very meaningful in sort of the ambivalence of my gaze and the distance between us right after sex, the fact that he's turned away from me and smoking, and I'm still looking at him for intimacy. And then the picture taken right afterwards, in which we both look rather sad. I'm wearing a kimono that I had worn during the sex, and we're both estranged and quiet and sort of sad. I feel that for many years I was mostly interested in photographing people's external behavior and their relationships and their sexuality and their gender identification. I think that my early work of drag queens was probably some of the work that most accepted drag queens as a third gender. I have many friends who live going between genders back and forth, and I think there are many varieties of gender, and I've been obsessed with that all along. Everything from drag queens to bodybuilders is about transformation of the self and the courage to manifest that. This is Kim Harlow, a very famous transsexual in Paris, who was a very good friend of Gilles Ducin, who used to be my gallerist in Paris before he died, and he had known Kim since she was a little boy. When she grew up, she had a sex change, and she was considered one of the most beautiful women in Paris. And I was very, very attracted to her and found her incredibly beautiful and became friends with her. And she didn't want to meet any transsexual or transvestite friends of mine because she really felt that she was living as a woman and didn't want to be classified in that world. This is in the Carousel de Paris, where she was a performer, and I got permission to go backstage and photograph her and the other performers. And in this picture,
I'm alone with her in the dressing room, and I'm telling her how beautiful she is, and she's looking right at me and covering her breasts in a very demure way, but very proud of her body and her beauty. And then I went to visit her, and she had lost a lot of weight, and I tried to speak to her about Gilles and the fact that Gilles was sick, and she said, I don't want to talk about AIDS, and 2 months later she had died. She never told anybody that she had AIDS. We found out in the newspaper. The work has always been misunderstood as being about a certain milieu of drugs and parties and the underground. And although I'd say that my family still is marginal and that we don't want to be part of normal society, I don't think the work was ever about that. I think the work has always been about the condition of being human, the pain, the ability to survive, and how difficult that is.